Santos. Hoy vamos a ver un tema muy bonito que se encuentra en el libro de la Génesis. Y vamos a tocar el tema de la segunda venida de Cristo. Para empezar, primero vamos a hacer una introducción sobre el libro de la Génesis. El libro de la Génesis, los milagros y las predicciones según el espiritismo, es el quinto libro fundamental de la codificación de Allan Kardec. Fue publicado en 1868. En él tiene un objetivo muy básico, muy definido, y es unir la ciencia y la religión, demostrando que los hechos considerados como sobrenaturales o milagrosos en realidad son el resultado de las leyes naturales, físicas y espirituales que la humanidad apenas empieza a comprender. Entonces, aquí vamos a tocar un tema muy importante porque vamos a ver cómo la existencia del mundo espiritual y su relación con el mundo material, y cómo esto también se ve unido en dos frentes que a veces puede parecer que están peleándose constantemente, como que es la ciencia y la fe. Entonces, una cosa no está en contra de la otra, pero es como que cada bando tiene muchos fervientes muy acérrimos que intentan buscar siempre el punto más débil del otro. Y pues Allan Kardec aquí en este libro nos ayuda a poder ir encontrando la unión de ambas. Y como Allan Kardec lo decía, la ciencia y la fe van en una sola dirección. Dentro de este libro vamos a ver el capítulo 17, que nos habla sobre las predicciones del Evangelio. Algunas de esas, como las que nos dejó Jesús, que nadie es profeta en su tierra, la muerte y la pasión de Jesús, que la profetizó, la persecución de los apóstoles, las ciudades impenitentes, la ruina del templo de Jerusalén, entre otras. Entonces vamos a ir viendo que aquí se van a ver cómo se presentaron estas profecías descritas por los evangelios, y para también agrupar algunas de ellas, vamos a hacerlo de forma un poco más didáctica, pudiendo ver que aquí en estas profecías vamos a tener tres bloques bien definidos. En el primer bloque nos habla de las que son las consecuencias que se dieron inmediatamente en la época de Jesús, como la que nos dice que nadie es profeta de su tierra, como Jesús pues no fue creído, nadie le creyó que él era el Hijo de Dios cuando vino a la tierra, y pues su pueblo, básicamente el pueblo de Jerusalén, fueron los primeros que lo rechazaron. La muerte y la pasión, la maldición en contra de los fariseos cuando dijo que pues Dios le quitaría su viñedo y se lo daría a los trabajadores que de verdad laboraran en el bien. En la segunda parte, que está resaltada en azul y celeste, vamos a ver las que son las parábolas y principios fundamentales del reino, como lo son mis palabras no pasarán, la piedra angular y la parábola de los viñadores homicidas, que esta es una que estaba recién viendo hoy y es bastante real. Y en este punto Jesús ya estaba en plena pasión, o sea, ya estaba asumiendo su papel de Mesías, de Cristo, y pues ya sabía que iba a ser obviamente condenado, y pues ahí fue donde él comienza a enfrentar a todo lo que eran los fariseos en esa época. Y bueno, también nos habla de las profecías que están en el porvenir, en el futuro, en la era de la regeneración, como el rebaño, como el advenimiento de Elías, el anuncio del Consolador, que es básicamente con lo que estamos posiblemente más cerca de nosotros, la segunda venida de Cristo, las señales precursoras, vuestros hijos e hijas, y el juicio final. Entonces hoy día vamos a ver este punto muy bonito, que es el segundo advenimiento de Cristo. A ver, cuando decimos esto, segundo advenimiento de Cristo, segunda llegada de Cristo, ¿qué se les viene a la mente a alguno de ustedes? Puede ser de pronto esa persona que siempre está con sus cartelitos, Cristo viene, están... si lo tomas como
solemos hacer literalmente, vamos a esperar que realmente venga una persona, un varón, que diga, he regresado, ¿no? Soy yo nuevamente. ¿Y cuál sería la reacción del pueblo? No le creeríamos. No, exactamente. Entonces, ¿qué se nos puede pasar por la mente cuando escuchamos esto, no? Yo, por mi parte, crecí bajo la fe católica y esto, o sea, esta frase me era totalmente desconocida. Aquí en Perú estuve una temporada viviendo con unos familiares, unos amigos, y ellos eran de una fe cristiana, pero ella era como que muy fanatizada y siempre estaban en esta, digamos, era una frase muy usada para ellos. Cristo viene, el arrepentirse, el que tienen que hacerlo ya, tienen que dejar de todo. Entonces, esto era como que eso, muy fuerte esta frase para ellos. Se nos puede ocurrir que va a venir otra persona en cuerpo y va a estar crucificándose, va a estar también en esa postura. Se nos puede también venir a la mente lo que comentábamos, que van a haber exorcismo, van a ver un hombre exorcizando o sacando demonios del cuerpo. Se nos puede ocurrir de pronto una lucha con la personificación del mal, que llamamos Satanás, el diablo, que realmente no es más que una imagen simbólica que el mismo humano ha ido creando. Se nos puede ocurrir que el cielo se va a abrir y que de pronto ahí hay una persona que está caminando entre las nubes y que va a bajar desde allá arriba para venir nuevamente a juzgarnos, a evaluarnos. Pero realmente, ¿qué significa la segunda venida de Cristo? ¿Qué significa el segundo advenimiento? ¿Significa que realmente Jesús va a venir en cuerpo físico, bajando de las nubes? ¿O se tratará más bien de una evolución espiritual? ¿Qué opinan ustedes? He visto, por ejemplo, en el libro Nuestro Hogar, que uno de los dirigentes de Esmeralda había ya podido ver personalmente a Jesús por sus largos servicios que había hecho. Y así he visto, he sabido de santos que han logrado ver a Jesús también. Ese segundo encuentro, por todos estos hechos, yo entiendo que es algo personal, dependiendo del desarrollo personal de las personas, ¿no? Primero es un desarrollo personal, un gran trabajo, y eso como que es como un mérito sería para poder ver verse con Jesús en una entrevista personal. Creo que yo lo entiendo así, ¿no? Esa segunda venida es más personal que general, ¿no? Sí, yo tengo un poquito también como para comentar, muy aparte de la conferencia. Tengo una idea que se basa en el que cuando trasciendes de pronto esta parte física, tú dejas de ser una persona para convertirte en una presencia. Entonces, Maestro Jesús, o sea, vino y obviamente tenemos una imagen de persona, pero realmente se podría decir que su segunda venida internamente va a ser más una presencia, o sea, va a ser sentirlo, va a ser poder conectar con esa vibración tan pura, tan sublime que él emana, que él tiene ese magnetismo. Entonces, para mí obviamente puedo entender una parte de que esa visualización de poder ver una imagen que nosotros también tenemos relacionada a Maestro Jesús, sí, pero también puede ser una sensación muy bonita, una sensación muy sublime, muy elevada. Entonces, bueno, o sea, de pronto también es bonito conocer esto, o sea, interactuar, para también poder irnos desarrollando sobre muchos temas. Entonces, una de las últimas palabras una de las últimas enseñanzas que el Maestro Jesús nos dio fue: si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, en busca de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué puede significar esto? Además, nos dice: ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si perdiera su alma? El Hijo del Hombre habrá de venir en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces le dará a cada uno según sus obras.
Entonces, negarse a sí mismo aquí nos habla sobre vencer el egoísmo, vencer el orgullo. Tomar la cruz es no resignarse pasivamente, no quedarme sentadito y decir, no, si Dios provee, yo voy a cambiar. Si Dios quiere que yo haga algo, Él solito me va a dar las fuerzas y las ganas y todo para yo hacerlo. Me va a dar las herramientas, los materiales y todo. Y no se trata de eso, se trata de tú tomar tu empuje propio, tomar tu energía, tomar tu decisión y accionar. Entonces, aquí nos deja claro que es nosotros mismos quienes tenemos que colocar nuestro propio esfuerzo para llegar a ese encuentro. Así como lo decía Oscar, o sea, nosotros conforme vamos elevando nuestro nivel de conciencia, nuestra moralidad, nuestra caridad, nuestro amor, nuestro perdón, vamos a ir aproximándonos hacia Él. Entonces, aquí también el Maestro Jesús nos deja una pregunta muy importante. ¿De qué nos puede servir ganar el mundo entero si perdemos nuestra alma? ¿De qué puede servir tener miles de millones de dólares, de soles, de cualquier tipo de moneda en los bancos si no tenemos alma, si no tenemos corazón, si no tenemos materialismo, pasión? Puro materialismo. Entonces, el verdadero patrimonio del ser humano es el alma que tenemos, el espíritu, no la materia ni las conquistas terrenales. Entonces, es muy importante que aquí notemos también cómo Él nos dice, se le dará a cada uno según sus obras. ¿A qué nos llama la reflexión este punto? Que Él va a cosechar lo que ha sembrado. lo que has hecho, cuánto de bien haces, que haces en la tierra. En el espiritismo tenemos una ley bastante clara que es la ley de causa y efecto, que nos dice que vamos a cosechar el fruto de nuestras acciones. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esto en cuenta, porque cuando lleguemos al fin de nuestra encarnación, no se nos va a preguntar cuál fue nuestra creencia, ni cuáles fueron nuestros rituales, ni cuánto de ofrendas llevamos al altar. Se nos va a preguntar cuánto de bien hicimos, se nos va a preguntar cuánta felicidad trajimos al mundo, se nos va a preguntar cómo pudimos, cuánto de consuelo hemos brindado a nuestros hermanos, cuánta esperanza hemos podido brindar. Entonces, este punto nos deja bastante sobre la reflexión que nos dijo el Maestro Jesús. Entonces, en este punto estamos viendo, uno, vencer el egoísmo, dejar el materialismo a un lado porque de nada nos va a servir en la parte espiritual, que vamos a ser recompensados según nuestras obras, según lo que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, nos dice también en el Evangelio de Marcos 14, veréis un día al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la majestad de Dios, viniendo sobre las nubes del cielo. Esto lo comenta Jesús cuando está siendo juzgado por el Sanedrín, en donde Caifás, que era el sumo sacerdote de esa época, al escuchar esto hace un gesto de desaprobación y de blasfemia, que es rajarse sus vestiduras, rajarse sus prendas, en símbolo de blasfemia total, que Jesús ya estaba haciendo herejía, estaba yendo contra la ley de los profetas y acusándolo, porque en ese momento a Jesús se le acusaba ya de que estaba rompiendo la ley de los judíos, pero necesitaban al menos a 2 testigos para poderlo acusar ante los romanos. Y en este momento él entra al Sanedrín y lo comienzan a debatir y Jesús le dice todas sus verdades y pues ellos actúan en esto y ahí es donde dicen pues ¿qué más testigos necesitan? Si ya ha hecho si ya ha denunciado, y el Sanedrín pues se siente totalmente ofendido. Entonces aquí es donde le preguntan, o sea, si tú eres el Cristo, si tú eres el Hijo del Bendito. Entonces Jesús, él ya sabiendo que ese era el punto clímax donde se iba a sellar su condena a la muerte, él les dice, pero les dice en un lenguaje que solamente ellos, como eran religiosos y catedráticos de la ley de los profetas, ellos iban a entender, porque lo dice según el libro del profeta Daniel, y le dice, me verán sentado a la diestra de Dios. Y ellos automáticamente ya sabían que eso era una declaración
de que Él era el Cristo, el que venía a traer el reino de Dios. Entonces, pues, para ellos eso era algo totalmente irreal, porque ellos no creían en un hijo de Dios que venía a traer una bondad, o sea, una ley de bondad, sino que ellos esperaban al líder de los ejércitos, al reformador de toda la tierra. Entonces, aquí también podemos ver algunas enseñanzas muy discretamente. Él nos dice: verán un día al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la majestad de Dios. ¿Qué significa esto? O sea, estar sentado a la derecha de Dios no es estar físicamente en un lugar y estar allí con su silla al lado del trono de Dios, sino que Él viene con una autoridad elevadísima, Él viene con una moral absoluta a dar el nuevo mensaje, a dar el nuevo evangelio, la nueva palabra, el nuevo mandamiento. Ya no era la ley del talión, ya no era ojo por ojo, diente por diente. Ahora venía Él a cambiar esa ley, no a derrocarla, sino más bien a complementarla. Entonces Él les instala su ley de bondad, su ley de amor. Y también nos dice: viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces aquí las nubes son una representación de la elevación espiritual de nuestro Jesús. Aquí no se trata de que Él iba a venir físicamente sentado en una nube, sino que representa estar por encima de, digamos, de esta psicoesfera, del pensamiento común de la tierra. Era una elevación moral que iba a poder transformar toda la humanidad desde un plano superior moral. Entonces, bueno, aquí vemos cómo ya se iba desarrollando esta profecía de que lo verían algún día. Y damos paso a la siguiente evangelio, que nos dice: en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo de Dios venir en su reino. Aquí vamos a ver un comentario de Kardec donde nos dice: estudiada y puesta en evidencia en nuestros días por el espiritismo, la ley de la reencarnación constituye la clave para la comprensión de muchos de los pasajes del Evangelio. Aquí Jesús nos introduce muy sutilmente una nueva ley, la ley de la reencarnación, porque es físicamente, científicamente, biológicamente improbable que todas las personas que hayan visto allí lo hubiesen visto resucitar en las condiciones en que su cuerpo físico ya estaba totalmente deteriorado. Entonces, aquí estos espíritus nos dicen: van a ver al Maestro. ¿Pero cómo lo van a ver? Se refiere a que los espíritus van a reencarnar en una vida futura y que la doctrina de Jesús va a ser comprendida y practicada como ley universal. Entonces, la pregunta: ¿cómo aquellas personas que han vivido en el siglo I, que han visto allí a Jesús, iban a poder presenciar la venida si murieron hace ya más de 2000 años? Entonces, la respuesta es que van a reencarnar, van a volver a venir a la tierra, van a volver a caminar sobre este planeta y van a ver cómo la enseñanza del Maestro ya se va ejecutando cada vez más. ¿Sí? Y aquí, bueno, igual una última pregunta: ¿de qué manera la ley de la reencarnación resuelve la aparente promesa no cumplida? Porque también aquí entender un punto: muchos de los judíos o de las personas que son católicas y tienen una fe muy estructurada, muy cerrada, ellos piensan que esa promesa no se cumplió, porque en esa época murieron algunas personas que habían visto a Jesús y no lo volvieron a ver, a ver venir. Entonces, este punto en muchas creencias se toma como un punto de promesa no cumplida. Entonces, entender que el Maestro Jesús está viniendo a cada uno en intimidad, o sea, que cada uno de nosotros lo va a poder ver como representación del progreso de su pensamiento, de la ejecución ya del pensamiento, es lo que realmente nos quiso decir en esta parábola. ¿Sí?
Vamos a seguir profundizando en esto porque también es muy importante. Jesús anuncia su venida en espíritu, en la gloria del Padre, para juzgar el mérito moral. El advenimiento en espíritu se refiere al triunfo moral de la enseñanza en la tierra. Entonces, Kardec aquí nos explica: Jesús no vendrá en un cuerpo de carne ni regresará de forma personificada. Su advenimiento es en espíritu. Es el triunfo de su pensamiento y de su doctrina de amor cuando se encarne en el corazón de la humanidad. Entonces, vamos a seguir profundizando. ¿Qué significa venir en espíritu? Que también puede haber muchas preguntas. Entonces, significa el triunfo de su pensamiento. Significa que las leyes de amor, de perdón, de fraternidad y de justicia que él enseñó dejarán de ser meras teorías o ideales utópicos para convertirse en la norma de la vida de la sociedad. Entonces, aquí nos explica Kardec que Jesús va a venir a juzgar el mérito. No es un tribunal donde Jesús se siente y va a señalar con el dedo tú. Va a venir en espíritu, como dije, o sea, en presencia. El juicio va a ocurrir a través de las leyes naturales. Los espíritus que se aferren al mal, pues van a tener más dificultades, más tareas, más expiaciones. Y los espíritus que se acondicionan en el bien, que estén progresando constantemente, pues van a ir cada vez progresando, van a ir pudiendo habitar nuevos planetas, nuevas zonas en nuestro planeta Tierra, y cada vez su vida va a ir también en progreso. Entonces, el advenimiento de Cristo no se trata de que Él va a venir en un punto geográfico, que va a nacer, que va a reencarnar, no, significa que Él en espíritu va a dar ese triunfo sobre el pensamiento, va a dar esa enseñanza y ese progreso a la humanidad. Entonces, en relación a esto, Allan Kardec, en el libro de los espíritus, en la pregunta 166, él pregunta a la espiritualidad: ¿cómo puede acabar de purificarse el alma que no alcanzó la perfección durante la vida corporal? Y los espíritus le responden: sufriendo la prueba de una nueva existencia. Entonces aquí Kardec nos deja claro esta ley que Jesús nos contaba sobre la reencarnación. Entonces vamos a venir tantas veces como sea necesario para alcanzar la perfección en la vida corporal. Nos explica que la justicia de Dios y la necesidad de volver para progresar. Los mismos espíritus que escucharon a Jesús son los que retornan hoy para construir una sociedad regenerada. Y ahí podemos ver el caso, por ejemplo, de Judas, que fue Judas el que lo traicionó, y ya está dentro de la doctrina sabido que reencarnó como Juana de Arco para también ayudar a todos los cristianos en la época en que Juana estaba viva. Nos pregunta también, la pregunta 167, ¿cuál es el objetivo de la reencarnación? Y los espíritus contestan: el mejoramiento progresivo de la humanidad. Es decir, que estamos yendo cada vez en progreso, ¿sí? Como nos dice, en el espiritismo no hay una marcha hacia atrás, no hay un espíritu que pueda degradar en estado de conciencia, ¿sí? No es porque ya, digamos, haya sido tan mal en una vida, me van a convertir en la siguiente en un animal, en una cucaracha, en una serpiente. No, o sea, ya cuando nosotros alcanzamos un estado hominal, ya no hay retroceso hacia una parte animal. En la pregunta 783 nos dice Allan Kardec: el perfeccionamiento de la humanidad sigue siempre una marcha progresiva y lenta. Y nos explica en esa pregunta a los espíritus: existe el progreso regular y lento como resultado de las fuerzas de las circunstancias. Entonces nos aclara que el reino de Dios no va a venir de golpe, no se va a instaurar como si fuese una transición abrupta, sino que va a ser el resultado acumulativo de reencarnaciones de los espíritus que van madurando moralmente a lo largo de los siglos. Es decir, que todos nosotros, conforme vamos reencarnando,
vamos cada vez haciéndonos más capaces, más conscientes, más morales, más inteligentes, y venimos a aplicar esa misma enseñanza en la siguiente vida, y así constantemente vamos a ir haciendo que esta sociedad siga su progreso. Jesús también dijo: tengo aún muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, es decir, ahora no las podrán entender. Eso lo dijo en Juan. Entonces, aquí Kardec nos aclara: Jesús se vio obligado a velar su pensamiento sobre los asuntos que consideró que no era conveniente profundizar. Entonces, en principios morales, Jesús fue 100% claro, preciso y explícito. En asuntos proféticos y de la vida futura, tuvo que usar alegorías porque la humanidad no estaba preparada para comprender las leyes del universo en su totalidad. Entonces, aquí también hay que ver varias cosas. En esa época estaban los evangelistas, que eran los que redactaban las palabras de Jesús, porque Jesús no escribió, Jesús no dijo palabras, no redactó texto alguno, y estos han ido también pasando a través de varios años por diversas traducciones, por diferentes interpretaciones. Entonces, lo que nos quiere decir aquí es que Jesús tuvo que velar algunas cosas, y los evangelistas tuvieron ellos que adecuar sus palabras a lo que ellos entendían. Entonces, para ellos, la enseñanza moral de Jesús fue 100% clara, precisa y explícita, pero los asuntos proféticos quedaron como que muy ambiguos, quedaron muy abiertos a interpretación. Ahora bien, nosotros que hoy por hoy estamos estudiando, estamos aprendiendo, estamos cada vez más esclarecidos en esto, ¿cómo nosotros podemos hoy por hoy hablar o conversar con personas que no están preparadas para recibir esta información? O sea, con personas que en nuestro día a día o son muy fanáticas de una fe, o no tienen ningún tipo de conciencia sobre conceptos como mediunidad, como reencarnación, como ley de causa y efecto. Entonces, para nosotros ir hasta esas personas, tenemos que también hacer como el Señor Jesús hizo, hacerlo con el lenguaje que la persona pueda entender. Entonces, cuando hablamos con personas que no están preparadas o que tienen otras convicciones, tenemos que hablar de conceptos universales, como, por ejemplo, oportunidades de la vida, consuelo ante el dolor. No podemos ser tan rígidos con una explicación escrita que ellos no van a entender. Entonces, aquí es donde tenemos que tener prudencia. ¿Para qué prudencia? Es pues para dar a las personas la información en el nivel en que la puedan conocer, en que la puedan concientizar. Tenemos también que tener una adaptación del lenguaje, ¿sí? No podemos enseñarle a una persona a multiplicar y dividir si todavía no ha aprendido a sumar y contar. Entonces hay que adaptarnos a ese lenguaje. Hay que también hablar del ejemplo, o sea, más del ejemplo que del discurso. Es decir, ¿cómo enseñaba Jesús? Él comenzaba a hablar sobre las parábolas, sobre el rico que le dio 5 talentos a uno, 2 talentos al otro, 1 talento al otro, y después vino y le quitó. O sea, él hablaba en un lenguaje que todas las personas podían comprender. Entonces, nosotros también aprender a tomar ese ejemplo, aprender a compartir desde el ejemplo antes que desde el discurso. Como él mismo le dijo a los del Sanedrín, a los fariseos, o sea, hagan, sí, chicos, hagan todo lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces, ¿por qué les decía eso? Porque sabía que ellos podían decir, sí, ellos interpretaban la ley de Dios, pero no la hacían, no la cumplían. Entonces, esto es ejemplo antes que discurso. Por eso a él nadie le pudo debatir una objeción en público, y pues mucho menos en privado. Y también tener siempre el respeto absoluto, o sea, comprender que cada espíritu está en un proceso
muy personal de evolución. Entonces, pues si la persona no está preparada para entender, su tiempo va a llegar. No queramos también apresurar el tiempo de los demás. ¿Sí? Hasta aquí, entonces, estamos viendo cómo Jesús no nos dijo todas las cosas. Y Kardec, como es muy metodológico y quiere tener todo tan claro, en la pregunta 627 él hace esa pregunta a los espíritus. Puesto que Jesús enseñó las verdades de Dios, de las leyes, ¿cuál es la utilidad de una enseñanza futura de los espíritus? ¿Tienen estos algo más que enseñarnos? Entonces, los espíritus responden que no, porque los hombres no podían comprenderlo todo. O sea, Jesús en ese momento no enseñó todas las leyes de Dios, porque no podían comprenderla. Jesús sembró gérmenes de verdades que iban a ser desarrolladas más tarde. Y en la pregunta 798 nos preguntan: ¿el espiritismo se convertirá en creencia común o solo será el patrimonio de algunas personas? Y los espíritus le responden a Kardec: la doctrina espírita es el tercer revelador, que viene a quitar el velo de las figuras alegóricas y a hacer inteligible el mensaje de Jesús cuando la humanidad ha alcanzado la madurez racional. Entonces, en este punto Kardec nos sigue explicando cómo estas profecías están resonando hoy por hoy. O sea, no todas las verdades fueron dichas y no todo lo que Jesús explicó ha estado esclarecido totalmente. Entonces viene más enseñanza. Nos habla también sobre el espiritismo, que es este estudio que nosotros hacemos, que si algún día se va a convertir en una creencia común. Entonces, si ya nosotros que estamos aquí hoy presentes entendemos que es la tercera revelación, que viene a quitar el velo, que nos viene a hacer más entendible esas alegorías que Jesús nos explicó, estamos recibiendo una señal de que este estudio, esta doctrina, este conocimiento se va a desarrollar todavía mucho más en el futuro. Entonces, para ir avanzando en el tema, vamos a ver qué sí se cumplió en esa época de Jesús. Se cumplió la ruina de Jerusalén, la destrucción del templo. Hubieron calamidades y dispersión del pueblo judío. Entonces, muchos creyentes asociaron a la destrucción de Jerusalén como el fin del mundo, porque el pueblo judío en esa época consideraba que la caída del templo iba a ser el fin del universo religioso y político. Ahora bien, Kardec nos aclara que estas calamidades fueron una expiación material e inmediata para esa nación. El reino de Dios al que Jesús se refiere posteriormente es de naturaleza moral, evolutiva y progresiva. Entonces, aquí hay que entender un poco que en esa época se esperaba, pues, como dije hace un momento, un rey político, y Jesús vino con una visión muy espiritual. Entonces ellos no creían que eso se iba a dar, y pues al poco tiempo de su muerte se fueron comenzando a dar esas profecías. ¿Y qué se está dando en este momento? El porvenir moral, que es la transformación progresiva de la humanidad y el restablecimiento de la ley de Dios a través de las sucesivas reencarnaciones. Mientras que los judíos tomaban al pie de la letra las alegorías esperando un reino político inmediato, Jesús anunciaba la regeneración moral de los espíritus a través de los siglos. Los espíritus del pasado regresan más conscientes, educados y más capaces de amar. Entonces, nuestro presente hoy día es un mundo de expiación y pruebas. Por esto no va a ser para toda la eternidad. Poco a poco nuestro futuro está avanzando hacia un mundo de regeneración, hacia un mundo donde la felicidad y el bien va a predominar sobre el mal y sobre la maldad, sobre las malas inclinaciones. Entonces, a ver,
Antes de esto, ¿qué podemos pensar que era el regreso de Cristo? ¿Qué podía significar la segunda venida de Jesús? El Apocalipsis, que vinieron los 4 jinetes a acabar con la vida en la tierra, que iba a haber una lucha entre ángeles y demonios, que Jesús iba a venir en persona a derrotar a Satanás, y iban a haber un juego de poderes allí, a ver quién ganaba, y que iba a venir con sus ángeles sentados en una nube con alas. Quizás esto era lo que se podría pensar de esa segunda venida. Pero hoy por hoy podemos comprender que esta segunda venida exige en nosotros estudio, perdón de las ofensas, caridad, compromiso, coherencia. Muchos de estos ejemplos pues son algunos muy recientes, como Kardec. O sea, Kardec siempre nos decía: espírita es estudiar. Entonces, una de las máximas de la doctrina espírita es el estudio, el perdón de las ofensas. Como una persona que fue encarcelada por más de 30 años pudo perdonar y trabajar junto con sus encarceladores. La caridad, ir por el mundo haciendo obra social, ayudando, consolando. El compromiso de un chico de Divaldo, más de 80 años entregados al 100% a la doctrina. La coherencia, aunque parezca algo quizás un poco fuera de tono o fuera de contexto, uno de los ejemplos actuales que yo he visto de mayor coherencia ha sido el de Cristiano Ronaldo, un jugador profesional de élite que ha tenido toda la riqueza para hacer del mundo lo que ha querido, y él siempre se ha mantenido fiel a su visión como atleta, como deportista. Nunca ha tomado, según él, un trago de licor, nunca ha dejado de entrenar un día, a pesar de tener miles de chicas y de mujeres que por cualquier motivo capaz de ofrecérsele, siempre ha sido fiel a su pareja. O sea, ha tenido una coherencia absoluta en el tema personal, íntimo, moral. Entonces, esto es lo que se va a significar esa segunda venida de Cristo a la tierra, nuestra reforma moral, nuestro cambio íntimo. Ahora bien, ya entendimos que la reencarnación es la llave que nos va a permitir comprender, que nos va a permitir ver el Evangelio. Entonces, si volvimos a la tierra hoy, es porque aún tenemos trabajo que hacer. En una sola palabra, ¿cuál es esa virtud o actitud que necesitas trabajar en la reencarnación? ¿Alguien se ha puesto a pensar en eso? Si tuviera que definir en una sola palabra lo que sienten, qué es lo que necesitan en esta reencarnación, ¿qué sería? ¿Cuál sería esa virtud o actitud? ¿Sería tal vez la honestidad? Coherencia. ¿Sería tal vez la gratitud? ¿Sería tal vez la responsabilidad? ¿Tal vez el amor? La libertad para poder expresar, decir, hacer lo que realmente queremos. El respeto para poder tolerarnos. El apoyo mutuo, la caridad, el compartir. La honestidad, la gratitud, la tolerancia. Si hoy por hoy estamos aquí, es porque aún tenemos trabajo que hacer. Tenemos que rescatar. Entonces, como lo dice también la doctrina, dedícate, como dice Joana, dedícate a un par de virtudes, un par de vicios, de imperfecciones en esta vida, y deja todo el resto para la siguiente. Tampoco somos quienes para desarrollar todo un perfeccionamiento en una vida. Entonces, prestar atención solamente a un par de tareas. Entonces, el segundo aprendimiento no es un evento físico en los cielos, sino un triunfo definitivo
de las enseñanzas de Jesús en la conciencia humana. Aquella promesa dada en el siglo I se cumple hoy. Somos los mismos espíritus que regresamos existencia tras existencia para avanzar a la regeneración. No seremos evaluados por la fe que profesamos, ni por los dogmas que repetimos, sino por la caridad, la justicia, la transformación moral que logremos en nosotros mismos. No esperemos la llegada de un mundo mejor mirando al cielo. Convirtámonos hoy en los trabajadores que construyen la tierra que queremos. Entonces, es un llamado a la acción para todos nosotros. Convertirnos hoy en los trabajadores de la tierra. Entonces, con esto vamos viendo pues que ya esta doctrina nos da una luz, una fe razonada. Jesús no viene a destruir el mundo, viene a reformar nuestros corazones. Entendemos que la reencarnación es la clave, porque nosotros vamos a venir vida tras vida mejorando nuestra vida actual. Y pues, entonces, ¿cuál va a ser ese hábito que vas a trabajar de hoy en adelante? ¿Cuál va a ser esa actitud que vas a intentar cambiar todos los días? Entonces, pues, por ahora, muchas gracias y espero que haya sido bonita experiencia. Preguntas, dudas, aportes, comentarios.